En su famoso intercambio epistolar, Gorky le confesó a Chejov que escribía como una huida hacia adelante, aunque un día se daría de bruces y acabaría con la nariz rota. «Pero no», le contestó Chejov, «uno no acaba con la nariz rota por escribir. Uno escribe porque tiene la nariz rota y no tiene otro lugar a donde ir». Los escritores se dedican a la profesión más hermosa del mundo, crear las historias que nos explican como seres humanos. Infelizmente, esa gracia suele ir acompañada de algún mal, como la ceguera de Homero. ¿Pero por qué aceptan los escritores ese mal? La respuesta nos la dio Chejov. La aceptan porque tienen la nariz rota y no tienen lugar a donde ir. Tinta invisible. Javier Peña. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hay un escritor que no puede dejar de meter su nariz rota en las vidas de otros escritores porque sus historias son la forma que tiene de entender el mundo y era la forma que tenía de comunicarse con su padre. Ese escritor lleva años contándonos esas vidas de novela, de novelistas y poetas en uno de mis podcasts favoritos, el podcast de Blackie Books, Grandes Infelices, una historia que, como todas las buenas historias, fue creciendo los oyentes hasta hacerse imprescindible. Ahora ese autor ha contado en papel el capítulo que le faltaba, el capítulo de su vida, que es el capítulo de la muerte de su padre, con quien compartía el amor por las historias de escritores. Historias como la de Juan Rulfo, que era un tantito mentiroso y un borracho, y tenía prohibido meter alcohol en casa, así que el vecino de arriba colgaba botellas de tequila con un cordel hasta la ventana de su baño. O como la de Raymond Carver, que no inventó ese estilo escueto y misterioso que le hizo famoso. Fue su editor cortando a tajo sus cuentos para dejarlos en alto. Historias como la de Isaac Asimov, que dijo que si supiera que se iba a morir pronto, seguiría escribiendo, pero tecleando más deprisa. O como la de Juan Carlos Onetti, que no hablaba, escribía. O la de Úrsula K. Le Guin, que no eligió ser escritora, nació escritora. Historias como la de Margaret Atwood, que no podía entrar a la biblioteca por ser Margaret Atwood, es decir, por ser mujer. O la de Charles Bukowski, que se refugiaba en esas mismas bibliotecas donde descubrió a John Fante y lo hizo famoso en todo el mundo. Historias de amor y odio entre escritores, envidia y celos, sacrificio y ego. Historias de autores tan locos que fueron los más cuerdos, escritores con vidas de novela, recogidas por Javier Peña en Tinta Invisible, un homenaje a esos escritores, sus historias y al padre que se las contaba. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. No hay manera de decir adiós, pero si hubiera una buena, hacer un libro me parece la mejor. Y el libro que ha hecho Javier me parece la mejor manera de decir adiós a un padre. Aquí un amigo, un siervo, un admirador. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí. Lo mismo te digo, con muchas ganas de que estuvieras. Te doy las gracias porque hayas venido desde Galicia para estar hoy en la República Independiente de la Radio, rodeada de un montón de amigos y admiradores a los que pido un aplauso para Javier Peña, por favor. Gracias por toda la felicidad que nos has dado, que me has dado con Grandes Infelices y por la no menor que me estás dando con Tinta Invisible, publicado por supuesto con Blackie Books. ¿Por qué te interesan y cuándo empezó este interés tuyo por las historias de escritores? Pues yo creo que tiene que ver con mi padre, porque es curioso porque mi padre me contaba un montón de historias, muchas de las que aparecen en el libro y muchas de las más importantes de mi vida. Y eso creo que hay muchos padres y madres que lo hacen. Pero mi padre tenía una cosa especial que era que se detenía mucho en la vida de los que lo escribían. A veces te cuentan solo la historia, pero mi padre también se interesaba por quien lo había escrito y contaba pues esos cotilleos, ¿no? Un poco de los escritores. Y yo creo que a raíz de ahí me empezó a interesar saber quién estaba detrás de esas historias tan fantásticas que me enamoraban. Claro, ¿qué crees que tienen esos cotilleos de escritores? ¿Por qué son tan interesantes las vidas de algunos de ellos? Bueno, puedes entrar con el cotilleo, pero al final a mí me interesa más el fondo, ¿no? También porque soy escritor
y muchas veces me pregunto si todas mis rarezas y lo insoportable que soy muchas veces es cosa mía, porque soy imbécil, que también, pero cuando empiezas a leer sobre escritores y te das cuenta de que esas rarezas están compartidas, ¿no? Pues te sientes un poquito mejor, ¿no? Esto de mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pues un poco es lo que me pasa. Desde aquí un abrazo muy fuerte a tu compañera, a la que nombras en el libro, por aguantarte. Sí, con no, todas tus rarezas. Sí, por aguantarme y por mantenerme económicamente también, que eso es una cosa también muy de escritores, ¿no? Esto de la pobreza. ¿Y no solo te han enseñado sus vidas trágicas, también a escribir? Sí, claro. Bueno, supongo que uno aprende a escribir leyendo, ¿no? Y aprende a escribir escuchando historias. Por eso yo pienso que mi padre me enseñó a escribir, aunque nunca me enseñara activamente, pues desde que empezó a contarme historias, y yo siempre lo recuerdo contándome historias, pues ahí yo ya estaba de alguna forma haciéndome escritor, ¿no? Sí, porque este Tinta Invisible es un manual de escritura. De hecho, lo que vas contando es las distintas cuestiones que son importantes para la construcción de una historia y para ser escritor. Sí, yo lo veo así también. Lo que pasa es que no es un manual al uso de no uses muchos adverbios, no cuidado con los adjetivos, sino más bien de, mira, si te vas a dedicar a escribir, pues esto es un poco lo que te va a pasar, la vida que vas a tener, tus enemigos, ¿no? Tus enemigos de dentro, el ego, la envidia, tus enemigos de fuera, el mercado. Es un manual de cómo vivir una vida de escritor. Sí, el otro día estaba leyendo a Borges, ¿no? Y que le preguntaban qué podríamos aconsejarle al joven escritor, y dice, pues que desistan, ¿no? Pues un poco igual este manual va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, creo que como se decía al principio, ¿no? Que es la profesión más bonita del mundo, tiene que tener algo malo, si no todos seríamos escritores, ¿no? También te ha enseñado a despedir a tu padre, que te contaba esas historias, ¿no? Sí, antes cuando decían que escribimos para entendernos, para entender a los seres humanos, pero sobre todo para entendernos a nosotros mismos. Yo tardé 3 años en escribir este libro, desde que murió mi padre, y hasta que terminé de escribirlo no cerré esa herida y no me di cuenta de la relación que tenía con mi padre. Ahora entiendo que nuestra relación se basaba en contarnos historias y que no hablábamos de nuestros sentimientos abiertamente, pero cuando yo fui al hospital a despedirme de él y él me preguntó, en vez de hablar, bueno, llevábamos 4 años sin hablarnos, y en vez de preguntarme por qué nos pasó esto, qué tal, lo que me pregunta es ¿qué estás leyendo ahora? Y en ese momento me enfadé. Dije, pero este señor no es normal, ¿no? Y ahora lo veo precioso y muy coherente, ¿no? Porque si el personaje siempre fue así, si la relación... Es como que él sabía de narrativa y dice, no, el personaje tiene que morir siendo coherente, ¿no? Y tardé 3 años en entender eso, ¿no? Y tuve que escribir un libro para entenderlo. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? Esta idea de que escribimos para entendernos a nosotros mismos. Si dieras ahora permiso a tu memoria para recordarle, ¿te lo imaginarías ahí sentado al lado de Cohen escuchándole cantar esta canción? Probablemente sí. Realmente borré tanto la fase del hospital, la fase de la enfermedad, que de hecho me costó a la hora de escribir el libro. Tuve que recuperar esas memorias y fue como un ejercicio de introspección, porque mi mente quiso borrarlo, ¿no? Entonces lo recuerdo en los momentos felices, lo recuerdo leyendo y lo recuerdo, sí, con Leonard Cohen cuando se lo encontró en Vigo y fue a hablar con él ahí con toda la jeta del mundo, a decirle, a llamarle Len, ¿no? Que yo decía, pero ¿cómo puede ser que le llame Len como si fueran colegas de toda la vida, ¿no? Bueno, para él lo era, porque había convivido como tantos hemos convivido con Leonard Cohen. Come to distances and both of us must try your eyes. Hoy hablamos de cómo decir adiós a un padre, de cómo romper silencios a través de las historias que nos unen. En mi juventud pensaba que las historias aportaban a mi vida únicamente entretenimiento, algo superfluo. Más tarde, cuando me convertí en escritor, las historias se transformaron en mi modo de vida. Se hicieron funcionales y necesarias. Hube de esperar a la muerte de mi padre para percatarme de que son mucho más que eso. Son el torrente que conforma mis ideas, la esencia de lo que soy. No era que mi padre y yo nos relacionásemos con historias. Las historias eran nuestra relación. Ellas lo eran todo. Ellas eran el centro. Nosotros solo las flanqueábamos. A Javier ya le conocíamos por sus novelas Agnes e Infelices y por el podcast del que antes os hablábamos.
Y bueno, algunos por un dato random que nos ha parecido curioso. Entre 2010 y 2017 trabajó en la Xunta de Galicia redactando casi 2.000 discursos para conselleiros del gobierno, que imagino yo que si fuiste capaz de hacer interesante lo que tiene que decir un político, esto te ha parecido pan comido. Bueno, tenía que rellenar. Interesante no era, ya te lo digo. Simplemente teníamos que hacer un discurso prácticamente diario y bueno, pues fue eso. De ahí sale Infelices, ¿Sí? Y sale Grandes Infelices, ¿no? Eso es que es curioso. Me he dado cuenta en su momento, dije, ¿cómo pude pasarme tantos años haciendo esto? Y me he dado cuenta que al final en la vida, pues incluso las peores experiencias te ayudan, ¿no? A llegar a cierto punto. Sí, bueno, esa oscura anécdota de tu biografía es muy kafkiana, por otro lado, ¿no? Como algo muy burocrático, estar ahí metido haciendo discursos en la sombra, igual que él estaba precisamente haciendo informes en una compañía de seguros. Sí, y realmente es que Kafka es un personaje que a mí me fascina, ¿no? Es uno de los escritores cuya historia me parece brutal, ¿no? El hecho en sí de que hoy no podamos entender el ser humano sin Kafka, ¿no? Lo que nos influyó en todo el siglo XX y XXI, y que en su momento pasara completamente desapercibido y fuese su amigo Max Brod, ¿no? El que a pesar de que él le pidió que destruyera todos sus papeles, no solo eso, sino los ordenó, hizo una biografía y lo hizo famoso. Y siempre me pregunto cuántos Kafkas habrá por el mundo que no tuvieron su Max Brod, ¿no? Es un poco, creo mucho en el azar, y el azar fue el que a mí me sacó de la consellería, pues cuando por azar encontré una agente literaria que quiso representar Infelices y quiso vendérselo a Blackie, y bueno, pues curiosamente, la infelicidad de la Xunta ahora se convirtió en un podcast, que es lo que me ha hecho más conocido, ¿no? Claro, oye, ¿qué tienes con la infelicidad? ¡Qué obsesión! Bueno, me parece que es un tema interesante. Yo siempre, a mí me gustaba mucho Paul Auster, ¿no? Y siempre se habla del escritor del azar. Pues a mí me interesaba ser el escritor del fracaso, ¿no? Porque era como algo que me obsesionaba, esta idea de, bueno, también pues por mi madre, que un poco como la de Borges, que ahora estoy metido con Borges, ¿no? Porque será, que quería que yo fuese algo muy importante, ¿no? Tal, y entonces esa sensación de nunca llegar a ser suficiente, ¿no? De nunca cumplir con las expectativas, esa tiranía de las expectativas. Entonces me interesaba mucho todo ese tema del fracaso, que me hacía infeliz. Y también al mismo tiempo me di cuenta de que yo no era capaz de ser feliz, que la infelicidad era parte de mí, era como una forma, es parte de mí, una forma de conectarse los cables de mi cerebro, y que tampoco tenía que avergonzarme de eso, ¿no? Hay veces que la gente me dice, pero ¿cómo eres capaz de llamar infelices a esos escritores? Y digo, bueno, algunos, la mayor parte se suicidaron. O sea, muy alegres no parecían. Yo ahí dejo ese dato. Ya, me loco, sí. Pero es como si fuera algo peyorativo, ¿sabes? Encima de que son infelices, como si fuera un insulto. Pues no, hombre, hay que... Es una descripción. Sí, y es aparte un epíteto. hay que quererlos un poco por haber sido infelices, ¿no? Como de empatizar con ellos, ¿no? Sí, porque los escritores, como cuentas muy al inicio del libro, como escuchó Fernando Pessoa a un paisano en un café, pues aceptan que la vida es así, pero no están de acuerdo. Y a ti te pasa lo mismo. Sí, yo creo que siempre pienso eso, que aquel que es feliz, que está de acuerdo con la vida, no se dedica a escribir, se dedica a ser feliz y a vivir, pues por ahí. Y en cambio, el que está en desacuerdo es el que de alguna forma quiere manifestarlo, ¿no? Yo siempre comento que eso nos pasa desde siempre, ¿no? Cuando tú le pedías a salir a una chica, a un chico con 16 años y te decía que sí, pues te ibas por ahí a festejarlo. Y si te decía que no, te ibas para casa y llorando, es que, querido diario, me ha dicho que no, ¿no? Bueno, pues de alguna forma escribes para tener ese porqué a tu fracaso, ¿no? De nuevo el fracaso. Pero ¿y tú cómo llevas el éxito entonces? Porque no estás fracasando. Yo siempre considero que estoy fracasando. Siempre. Da igual cómo de bien te vaya, ¿no? Bueno, decía Faulkner que siempre escribía la siguiente novela para intentar remendar el fracaso del anterior. Es que ahora, por ejemplo, claro, el podcast ha crecido muchísimo y es una presión tremenda, ¿no? Entonces, si antes tardaba 3 semanas en hacer un guión, ahora tardo 5, porque es como que me estoy exigiendo mucho más. Digo, no está a la altura, la gente me lo está pidiendo, lo está esperando. Entonces, siempre pienso, o sea, cuando hago una cosa y a la gente le gusta,
me siento bien durante 15 segundos más o menos y luego ya pienso en la siguiente y digo, y no me va a salir, ahora ya está, ¿sabes? Siempre pienso que me olvidé de escribir, que ya no sé, voy a ser capaz de nada más. Siempre que saco un libro digo, bueno, este ya es el mejor, ya no voy a ser capaz de sacar otro. Bueno, Entonces, también es un buen propósito intentar fracasar más fuerte, ¿no? También Sí. en la próxima vez. Tú escribes que tarde o temprano todos los escritores terminan escribiendo sobre el fallecimiento de sus padres, de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Hay cuentas pendientes con ellos siempre? bueno, yo es que creo que todos los escritores escriben sobre sí mismos, todos Claro. escribimos sobre nuestras vidas y una de las cosas más importantes que nos va a pasar a todos es ver morir a nuestros padres, porque digo, también lo comento en el libro, la otra opción es mucho peor, que muramos nosotros antes que nuestros padres, pues es bastante antinatural, ¿no? Entonces, bueno, es lo lógico que eso pase. Entonces, ¿cómo no vas a escribir sobre una de las cosas más importantes de la vida? Igual que todos escribimos sobre el desamor, que es otra de las cosas, sobre el amor, pero sobre el desamor, porque nos gustan más las historias infelices, es que es así, realmente. A veces la gente me dice, ¿por qué no haces un podcast de grandes felices? Y digo, primero que tendría para 2 episodios, y luego que serían aburridísimos. ¿Cómo cuento esto? Pues fue Se feliz. levantó aquella mañana y otra vez fue feliz. Sí, y comieron perdices. Es que ya fueron felices y comieron perdices. Acabó, no hay más historia, ¿no? Bueno, en la historia con tu padre, de hecho, cuando falleció, inevitablemente quedaron cuentas pendientes. Desde que murió, procuro no ir demasiado a casa de mis padres, pero siempre que voy me llevo algún libro. Me entristecen especialmente los que están más nuevos, los que él ya no tuvo tiempo de leer. Siempre los abro y busco alguna pista que me recuerde a él. A veces usaba el ticket de compra para marcar la página, entonces examino el papelito para ver si encuentro la hora y la fecha exacta en que adquirió aquel ejemplar. Calculo cuántos días de vida le quedaban, cuántos momentos felices tenía aún por delante. A mi padre ya no podré abrirlo jamás. Quizás mi intención al escribir estas líneas y convertirlo en un personaje no sea otra que darle unos minutos más de vida. El libro está lleno de fragmentos preciosos como este que acabáis de escuchar. Tú dices, Javier, que escribir es como aplicarle una lente de aumento a una parte muy concreta de la realidad. ¿Aquí qué querías mostrar? ¿Qué querías poner bajo esa lupa? Bueno, realmente una cosa que he pensado y que no era mi intención al escribir el libro, porque realmente era un libro que iba a ir sobre escritores, básicamente, y mi padre se fue colando él, ¿no? Ujú. Como que tenía ganas de salir. Me di cuenta al escribirlo que tengo muchos huecos sobre la vida de mi padre. Y eso me da muchísima rabia, porque ahora esos huecos prácticamente se han perdido para siempre. Ya nadie me va a poder contar las historias de la vida de mi padre. Entonces, de alguna forma quería plasmar las historias que yo todavía recuerdo y dejarlas, o sea, para siempre. Bueno, por lo menos espero que el libro esté ahí mientras yo viva, ¿no? Y pueda consultarlo. Algunas veces en el libro digo como un álbum de fotos, pero un álbum de fotos perfeccionado, ¿no? Porque yo siempre pienso que 1000 palabras valen más que una imagen, ¿no? Entonces, bueno, creo que se trata un poco, este fragmento y los fragmentos que van sobre mi padre, de recordar algunos momentos de mi padre como contador de historias, como el gran hacedor de mí como escritor, ¿no? Pero también de casi cualquier padre o cualquier madre, ¿no? Porque eso es una cosa que me he dado cuenta con este libro y con el especial de Tinta Invisible que hicimos antes del libro, que es una historia muy universal la que cuento. Que hay muchísima gente que se ha puesto en contacto conmigo para decirme, no sabes lo que me ha llegado, porque a mí me pasó igual con mi padre, con mi madre, con mi abuela, con mi hermano mayor, ¿no? Que son ellos los que me enseñaron los libros o me hicieron amar los libros y están enfermos o los perdí. Entonces, esa universalidad a mí me toca, ¿no? Me ha emocionado. ¿Te da un poco de pena que él no haya podido leer este libro? Mucha. Y que no haya podido escuchar el podcast, porque realmente el podcast creo que le encantaría, porque es un poco las historias que nos contábamos. La idea del podcast un poco cuando la hice era, esta es la historia que yo querría contarle a mi padre y que no pude contarle, ¿no? Entonces, es un poco que cada episodio digo, mira, este episodio me encantaría habérselo contado a mi padre, pero realmente es curioso, porque creo que si no hubiese fallecido, no hubiese enfermado, yo no me hubiese planteado hacerlo, con lo cual es un poco, ¿no? Claro, es paradójico. Sí. Bueno, a nosotros y a tu familia le has dejado también este legado. ¿Qué dicen ellos? ¿La han leído? Yo es que soy muy cobarde, entonces a mi familia no les conté lo que estaba escribiendo hasta que el libro se publicó. De hecho, Cuando era demasiado tarde. De hecho, mi madre pensaba que estaba escribiendo una novela cualquiera, ¿no? Ajá. Quiero decir, no sabía que iba a ir sobre su marido y sobre su hijo.
Y se enteró cuando hicimos el programa especial de Tinta Invisible. Y claro, lo escuchó y imagínate, ella pensaba que pues era un capítulo sobre Dostoyevsky, de repente era sobre su marido tal, y creo que lloró mucho. Pero después lo leyeron y la verdad es que me han dicho que les ha gustado mucho y que les parece un homenaje bonito, a pesar de que en algunas cosas me dicen, esto no fue así, esto es curioso. Por eso eres escritor. Bueno, y porque también creo que si cada uno contamos nuestra historia, la vamos a contar de una manera distinta. Claro. Cada uno pone esa lupa en distintos lugares, en distintos momentos. Eso me ha pasado mucho con mi familia, ¿no? De recordar momentos y verlos con prismas completamente diferentes. Y enlazas esa historia de tu padre, las visitas al hospital, con anécdotas e historias de escritores y escritoras como las que repasábamos al inicio del programa, autores marcados por las experiencias de su vida. Por ejemplo, cuenta que José Saramago debería haberse llamado José de Sousa, como su padre, pero hubo un error en el registro y tiempo después el padre tuvo que asumir el apellido del hijo para facilitar las cosas en el colegio. Casualmente, la identidad es un tema recurrente de sus novelas. En Ensayo sobre la ceguera, por ejemplo, los protagonistas carecen de nombre. ¿Te interesan más las historias de escritores que las de sus propios libros? A veces sí. Es que realmente me he dado cuenta de que, a ver, una obra, un libro, tiene que entenderse por sí mismo, tiene que funcionar por sí mismo. Pero cuando conoces el escritor que está detrás y las motivaciones que tuvo para escribir esa obra, yo amo mucho más esos libros, ¿no? Es un poco como, esto lo contaban en ese episodio especial de Tinta Invisible, los melocotones de Bertrand Russell, ¿no? Que decía Bertrand Russell que desde que conoció la historia de los melocotones, cómo llegaron de China a través de unos presos, ¿no? Que los llevaban unos semillas en el zurrón y luego llegaron a Persia y los romanos pensaron que eran de Persia y de ahí Persicum, ¿no? Y decía, desde que sé todo eso, el melocotón me sabe mucho mejor. Claro. Pues a mí me pasa lo mismo. Cuando conozco las historias de la vida de los escritores y lo que les llevó a escribir esos libros, los libros me saben mucho mejor. Entonces, no es que me gusten más las historias, sino que me gusta complementar, ¿no? Me gusta ver la vida y los libros como algo unido, que va unido. ¿Y de qué manera te han ayudado a hacer este duelo? Las biografías. Sí, estas historias que cuentas, pero claro, o sea, al final tu padre se ha colado en el libro, entonces lo que iba a ser un libro sobre las vidas de escritores, al final ha sido un libro también sobre tu vida y tu relación con tu padre, y de alguna manera hay una forma de hacer el duelo a través de esas historias. Pues yo creo que tiene un poco que ver con la idea de la tinta invisible, ¿no? Esta tinta invisible que es la idea de que nos conecta, están en los libros y nos conecta con los autores que muchas veces vivieron en otro siglo o en otro continente y sin embargo a través de lo que escriben estamos conectados con ellos. Pero no solo con los autores, también nos conecta con otros lectores del mismo libro, ¿no? Y yo creo que eso me pasa un poco con mi padre, ¿no? Que a través de sus escritores favoritos, como puede ser Herman Melville o algo así, yo sigo conectado con él. Cuando yo sé algo de la vida de alguno de los escritores que sé que le encantaban a mi padre, en ese momento digo, se lo tengo que contar a papá, pero luego durante 5 segundos pienso eso, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa con gente que hayamos perdido. Tengo que decirle esto y después dice, no. Pero de alguna forma ese pensamiento es que sigo conectado con él, ¿no? Entonces, bueno, creo que existe esa tinta invisible y aunque mi padre esté muerto, me sigue conectando con él. Con tinta invisible se escribe precisamente la radio y eso es más cierto que nunca en un podcast sobre escritores. Imaginad una novela con esta trama. La protagonista es probablemente la escritora más influyente que ha pasado hasta el momento por este podcast. Una autora a la que su padre no le dejó recibir una educación formal, al contrario que a sus hermanos hombres, pero que acabó revolucionando la literatura. Un referente para el feminismo aún hoy, 80 años después de su muerte. ¿Pero creéis que este recorrido estará exento de sufrimiento, de depresiones? ¿Y si os digo que acabará metiéndose en un río con una gran piedra en el bolsillo? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices. Ya lo sabéis, desde 2022 Javier Peña presenta y dirige Grandes Infelices. Un podcast donde repasa las complejas vidas de los autores y autoras que marcaron nuestra literatura universal, novelistas que tuvieron vidas de novela sin final feliz. ¿Cómo empezó todo? Pues curioso, porque empezó... yo había terminado... acababa de publicar Agnes, mi segunda novela, y no tenía nada escrito, sabía que faltaban como mínimo 3 años para publicar el siguiente libro, porque no tenía
O sea, yo soy bastante metódico a la hora de escribir y sabía que en menos de 3 años era imposible. Y entonces, bueno, yo tenía mi pequeño círculo de lectores y una lectora me dijo, tienes que hacer algo para mantenerte en contacto con nosotros. No vas a estar 3 años sin dar señales de vida, porque hoy en día todo va tan rápido que cuando un escritor tarda 3 años en publicar, la gente piensa que ha muerto. Tienes que sacar un single para hablar en términos musicales. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a pensar en hacer un podcast, pero no tenía muy claro sobre qué hacerlo. Entonces enfermó mi padre. Y fue cuando pensé que mi padre me hablaba mucho de la vida de los escritores y cuando pensé que igual hacer un podcast que pudiera... Enfermó y murió, ¿no? Y cuando pensé que ese podcast que pudiera ser episodios que yo le contaba a mi padre, ya muerto... Qué curioso. Pues sería hermoso, ¿no? Y lo curioso, el azar de nuevo, hizo que el podcast que yo hice para que la gente no se olvidara de que tenía libros, al final ha sido mucho más famoso que mis libros, ¿no? Es un poco como que se ha comido el otro, ¿no? Entonces, bueno, son esos azares, ¿no? ¿Pero te hace feliz eso o te ha contrariado? No, me da igual. A ver, me hace feliz si después la gente llega a los libros, que Claro. al final es de lo que vivo y como. Pero sí que es verdad que hoy en día que hay esta sobreproducción de libros brutal, ¿no? Es casi imposible, bueno, pues mantenerse en las mesas de novedades más de 15 días. Creo que es importante que a los escritores los conozcan por algo, por qué te distingues tú de los otros. Y yo soy el de Grandes Infelices y me parece que no es la peor etiqueta, ¿no? No. Prefiero eso que ser el de la Isla de las Tentaciones, yo que sé, o algo así. Imagínate, imagínate. Bueno, además, queriendo ser un escritor del fracaso, qué bien que se te conozca por algo que se llama Grandes Infelices. ¿Cómo buscas a esos grandes infelices? ¿Y cuánto te cuesta contar sus historias? Porque se ve que hay un trabajo de guión detrás amplísimo. Bueno, realmente tengo una lista, porque yo aparte en redes suelo pedirle a la gente que me proponga qué capítulos o qué autores quieren que tratemos, y la lista que tengo son de 400 o 500 que me han dado, ¿no? O sea, podría hacer Grandes Infelices hasta después de mi muerte, ¿no? Pero, bueno, evidentemente es un trabajo arduo, porque además, bueno, pues lo hago yo solo y más mi mujer, que es la voz femenina del podcast. Sí, vale. y lo hacemos en casa, lo grabamos en casa. Anda. Esto es curioso. Es que, claro, que de repente el podcast se escuche en España, pero muchísimo en Latinoamérica, y es un podcast que grabamos en casa y que cuando pasan los coches al lado, nosotros vivimos en bajo, tenemos que parar y esperar, Claro. ¿no? Lo grabamos de madrugada para eso, y a veces ladra el perro del vecino y entra en el podcast. Y hay que repetir que entra el ladrido, ¿no? Dejadlo. Es muy, muy curioso, ¿no? Pero bueno, yo calculo que el guión de cada episodio me lleva unas 3 semanas, ¿no? Depende de cada uno, Wow. pero son 3 semanas. Entonces es mucho trabajo, ¿no? La gente me dice, haz más episodios. Digo, pero es que no tengo tiempo, ¿no? Que también tengo que escribir libros. Bueno, aparte de la voz de tu pareja y la tuya, a veces aparecen las voces de las personas que conocieron a los protagonistas o las de ellos mismos, como la de Roberto Bolaño, hablando de la infancia detenida. La infancia detenida. Tal vez si uno permanece en el sitio de la infancia, en el lugar de la infancia, las posibilidades de ver cómo se corrompe tu propia infancia son mayores. O la de Alejandra Pizarnik recitando casi proféticamente un poema ajeno sobre la muerte. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación. ¿Cómo encuentras estos fragmentos? Bueno, pues rebuscando, como todo. Se trata de ir rebuscando. Cuando lees una biografía de un escritor, por ejemplo, para Tinta Invisible me leí como 300 biografías, ¿no? Y hay algunas como 100 o 150 de las que no saqué nada, y de las otras igual te lees una biografía de 700, 800 páginas y sacas para medio párrafo, ¿no? Entonces es como, yo pienso como un arqueólogo, supongo, que estará ahí con un cepillo de dientes dándole a la roca, ¿no? Para ver si encuentra algo, pues es un poco así, la idea del cepillo de dientes. Lo que pasa es que yo soy muy metódico para el trabajo y me gusta mucho. Yo siempre pensé que mi trabajo ideal era el de investigador, pero ahí encerrado en un gabinete, pero no como el de la Xunta escribiendo discursos, sino rebuscando entre libros, ¿no? Entre papeles antiguos. Entonces, bueno, esa parte me gusta mucho. Oye, a mí a donde me llevan todas las historias que tú cuentas de vidas de escritores es a pensar que los escritores y escritoras antes tenían vidas más guapas. Bueno, eran más geniales.
Yo creo que, prácticamente todos los escritores que han aparecido hasta ahora en el podcast vivieron sobre todo en el siglo XX, y el siglo XX es un siglo muy brutal, claro. Entonces muchos de ellos pasaron la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española o lo que sea, ¿no? Nosotros en los últimos 20 o 30 años pues hemos tenido una vida más tranquila, aparentemente. Parece que ahora, bueno, pues igual no tanto. No, vienen tiempos un poco más oscuros, ¿no? Pero bueno, claro, sí creo que tiene mucho que ver. Evidentemente, cuando tú hablas de Karen Blixen, que se va a África a montar una granja de café, ¿no? En 1913, pues es una experiencia, ahora si fuéramos a eso, no se contaría igual, ¿no? Irías en Ryanair, ¿no? Claro, menos épica, la verdad. Sí, claro. Cuando terminaste esta última temporada hasta el momento de Grandes Infelices, muchos de tus seguidores, oyentes, tuvimos miedo de que fuera la última, porque había algo como que sonaba, igual se despide, no sé, tenía algo, ese capítulo final sobre la Navidad. Sin embargo, va a volver la sexta temporada. Va a volver. Eso lo hago en todas las temporadas, porque realmente todas las temporadas pienso, bueno, ya está, hasta aquí, básicamente por lo que decíamos, por el trabajo que lleva y que prácticamente no gano nada con él, ¿no? Económicamente. Entonces, bueno, yo siempre digo que Grandes Infelices es mi ruina económica, ¿no? Hay gente que se dedica al juego o lo que sea, ¿no? Y yo me dedico a hacer un podcast para arruinarme. Pero al final, bueno, pues siempre tienes ganas de volver, ¿no? Y siempre, bueno, pues incluso cuando estaba ahí diciendo, bueno, pues igual no vuelvo, realmente estaba pensando, sí, voy a volver. Soy el típico que dice, ya me voy, pero se queda hasta las 5 de la mañana, ¿no? Pues no te vayas, porque tenemos mucho más que hablar contigo y con alguien que está haciendo algo muy parecido a lo que tú haces. Y nosotras también tenemos nuestras historias. Él siempre decía que los hombres son como los árboles, que son desde algún sitio, y su sitio era San Sebastián. Diciendo con una frase en euskera que era un plazaguizón, que era un hombre de plaza. Chillida es uno de los pilares de la escultura del siglo XX, junto con los grandes, ¿no? Con Brancusi, Giacometti. Nuestra idea es comprender en su totalidad a Eduardo Chillida. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Bueno, yo lo que os aconsejo es que busquéis El aire, de Eduardo Chillida. ¿El aire de Chillida? Lo profundo es el aire. La realidad me inventa. Soy su leyenda. Salve. Nacional 1. El viaje de Chillida. Nosotros también contamos la vida y obra de grandes artistas, como hemos hecho en este podcast de Chillida, escrito y producido por la República Independiente de la Radio. Y como os decía, hemos invitado a otra especialista en contar grandes historias de grandes personajes, en este caso de enormes escritoras. Y además, en uno de los capítulos del siguiente podcast, se nombra al podcast de Javier Peña. En las tierras medias del sonido habita un universo inabarcable de criaturas dispersas y diversas. Una comunidad de creadores que deberán juntarse para crear el podcast de poder. Un podcast de podcast. Seréis la compañía del anillo. Un podcast para unirlos a todos. Un tesoro sonoro. Y por eso hemos decidido unir a otra juglar de las palabras, a Julia Montejo, autora del podcast Contando Mujeres, con Javier Peña, el autor de Grandes Infelices. Julia Montejo es escritora, guionista y directora de cine, ha publicado 5 novelas y 2 ensayos y ha escrito los guiones de series como 7 vidas y Motivos personales. También es doctora en Ciencias de la Documentación e investigadora en el proyecto Cartografías Vitales, biografías de autora y editora iberoamericana, en el que se ha basado Contando Mujeres. Un podcast grabado por nuestra productora La República Independiente de la Radio, 6 episodios en el que se cuentan las historias personales de grandes escritoras del siglo XIX y XX. Todos esos detalles y salseos que no aparecen en las biografías oficiales. Está escrito y narrado por Julia, cuenta con el asesoramiento y la voz de Pura Fernández, investigadora del CSIC, y partes ficcionadas que han interpretado varias actrices. Todo empieza en Madrid, un noviembre de 1911. Rosario lee en la prensa sobre las vejaciones a unas jóvenes universitarias por parte de sus compañeros masculinos.
pluma en mano, nuestra protagonista, en un lenguaje durísimo, retoma una idea suya sobre la pérdida de la virilidad del varón español y que ella asociaba a la decadencia de España. La reacción a su artículo fue tal que hubo revueltas violentas de estudiantes ofendidos y hubo que cerrar las universidades. Pues así de apasionante es el capítulo que se estrena hoy sobre Rosario de Acuña. Julia Cruz, días. Hola, buenos días. Se lo he preguntado también a Javier, te lo pregunto a ti, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué contar las historias de estas mujeres? Bueno, pues porque nos parecía que desde la academia me di cuenta que las biografías en realidad estaban ocultando las partes más interesantes, ¿no? Que eran biografías muy normativas, que muchas veces habían producido las propias protagonistas para ocultar unas vidas mucho más interesantes y que esas vidas hoy debíamos conocerlas. ¿Y ha sido difícil investigarlas? ¿Hay que escarbar mucho para encontrar lo que ellas han intentado ocultar? Pues bastante, porque, por ejemplo, hay casos como el de Emilia Serrano, baronesa de Wilson, una falsa baronesa, una impostora, pues en vida tuvo, creo que fueron 7 biografías que ella supervisó y eran todas falsas. Porque si querías llevar una vida interesante, tenías que ser una mujer que encajara dentro del patrón, ¿no? De lo que se esperaba de ti. ¿Qué cuentan esas biografías? ¿Qué te has dado cuenta al ir contándolas que tenían en común? Pues que las mujeres tuvieron que desarrollar un pensamiento original que desafiaba constantemente las normas, que las obligaba a replantearse qué estaba bien y qué estaba mal y decidirlo por ellas mismas, a deconstruirse, a entender cómo nos construimos, que la identidad es algo que realmente creemos que está en nuestra mano, pero que no, que depende de los tiempos que nos atraviesan, ¿no? y de nuestro género, de nuestra raza, de nuestro lugar social en el que hemos nacido. Precisamente porque no se les daba voz ni foco, que igual tuvieron que inventar en algunos casos esas biografías extraordinarias. En realidad, todas las mujeres que trabajamos en su momento fueron muy famosas, muy conocidas. Lo interesante es que con el paso del tiempo fueron quedando relegadas o incluso completamente olvidadas, ¿no? Y eso también se vuelve un poco contra nosotros, ¿no? Sobre cómo construimos esas genealogías y por qué todas esas mujeres han quedado arrinconadas. ¿Y cómo ha seleccionado a la autora? ¿Y cómo consigue contar toda su vida en 50 minutos? Bueno, contar su vida en 50 minutos es lo más difícil de todo. Y sobre todo porque también he tenido poco a poco que sentir que mi voz también autorizarme a mí misma, ¿no? Claro. Para contar esa historia de otra manera, que no es una manera canónica, que no es la manera que encontramos habitualmente, ¿no? Y para eso ha sido para mí muy, muy importante contar con la ayuda, con el apoyo y tener a mi lado, codo con codo, a Pura Fernández, que es profesora de investigación del CSIC, que es una eminencia en todo el campo de la bibliografía y que ha sido la que ha supervisado un poco que todo esto estuviera, pues, que fuera sólido, ¿no? Todo este proyecto parte de un proyecto de I+D+I en el que mi participación dentro del grupo de investigadoras iba a ser como para ayudar a la transferencia de conocimiento, ¿no? Y a desarrollar unas estrategias que hicieran que el trabajo que se hace en la academia pues no se quedara ahí. ¿Quiénes son? Dinos algunos nombres y qué nos perdemos si no las conocemos. Pues mira, la que hemos escuchado es Rosario de Acuña, que es una mujer absolutamente fascinante, una mujer, una protoecologista, adelantada a su tiempo en todo, que además es un muy buen ejemplo de cómo las mujeres son capaces de desarrollar y evolucionar a lo largo de toda su vida y ir rebelándose poco a poco contra esos patrones normativos, ¿no? Y es una mujer que con los pasos de los años se hace cada vez más y más y más progresista, ¿no? Sale de un entorno burgués acomodado y acaba sintiéndose que tiene que darle voz al mundo obrero, ¿no? Y luego pues tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es un personaje absolutamente fascinante, una mujer con una pasión, una sensualidad, una sexualidad que explotó a lo largo de toda su vida y que la fue llevando a su obra, ¿no? Es una de las grandes románticas olvidadas de este país. Efectivamente, igual que Carolina Coronado, otra gran romántica, la que he mencionado, Emilia Serrano, y luego están las dos latinoamericanas, que son Alfonsina Storni, un personaje que a mí me fascina porque me parece que además tiene una obra que es muy, muy contemporánea, y Alejandra Pizarnik, que para mí es un gran ejemplo de lo que la medicalización ha hecho a las mujeres a lo largo del siglo XX, ¿no? Lo citabas, Carolina Coronado. Será el siguiente episodio del de que tenemos ya un adelanto.
Las ansias de Carolina de hacerse un nombre literario chocan con los obstáculos que enfrenta por el hecho de ser mujer. En otro momento escribe: de la envidia procede esta guerra sorda que las medianías han hecho en todos tiempos las escritoras. Y de la envidia procede esa resistencia tenaz a conceder la palma que su talento conquista. Ya lo hemos dicho, hay una secta de hombres implacables que con su odio colectivo a todas las mujeres ilustres, antiguas y modernas se han armado de la sátira, del desprecio y de la calumnia. Lo contabas, estas escritoras lucharon contra muchos de los prejuicios y de los órdenes establecidos de la época, contra la abolición de la esclavitud, por la igualdad, protestaron contra los señores de izquierdas que no las dejaban avanzar, no solo los de derechas. ¿Están sus escritos más de actualidad que nunca? Pues yo creo que sí, porque además estamos en un momento en el que estamos levantando continuamente, vemos que se levantan banderas, ¿no? El otro día me acordaba de esta cita de Samuel Johnson de que el patriotismo es el último refugio de un canalla, ¿no? Y pensaba, ¿por qué me gustan a mí tanto estos personajes? Pues porque van contra los clichés, van contra las frases hechas, van contra todo eso. Y por eso me parece que son tan relevantes y tan importantes de traer a nuestro momento. Estas escritoras habían sido invisibilizadas, pero disfrutaron de su fama, lo decías tú antes, tuvieron mucho poder. ¿Cómo al final extraen los detalles más pequeños entre tanta biografía, tanto parapeto, para no conocerla? Pues mira, aplicando la lupa, como decía Javier, porque al final cualquier historia que tú cuentas, cualquier relato, lo cuentas desde un lugar y pones tu lupa, miras el detalle de lo que tú crees que es relevante. Entonces creo que lo que nosotros creemos que es relevante hoy en el siglo XXI, nuestros valores son muy distintos a los que han sido históricamente. Claro. Entonces, pues por ejemplo, para mí, algo que ha quedado apartado es el cuerpo de la mujer, nuestra manera de estar en el mundo, las cosas que pasan por él. Y eso implica también nuestros grandes hitos, que son pues estar embarazada, abortar, la época del climaterio, que es una época muy interesante y que para las mujeres es un momento muy, muy creativo y muy prolífico, ¿no? Es muy interesante comprobar cómo la mayor parte de la carrera de los grandes escritores y grandes creadores a partir de los 50 suele empezar a declinar. Y en cambio las mujeres no. Las mujeres siguen produciendo durante muchos más años e incluso la parte más importante de sus vidas ocurre más tarde, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son las que aparecen en estas biografías. Bueno, pues ya que has citado a Javier, vamos a uniros, aunque tú ya lo hiciste antes, como yo comentaba anteriormente, en un podcast. ¿Y qué pasó con el amor que tanto aparece en sus versos? Los biógrafos han sido discretos con esta parte de su vida, aunque hay un nombre que sobresale, el de Horacio Quiroga. El uruguayo Horacio Quiroga merece sin duda un episodio en el podcast de Javier Peña, Grandes Infelices. Bueno, ¿cuánto debe Contando Mujeres a Grandes Infelices? Pues mucho, porque Javier ha sido uno de mis referentes sin duda alguna. Me gustó, desde el primer episodio que escuché de él, me fascinó el que sentía su voz autorizada para contar de una manera distinta. No solo para estructurar el podcast y tener esos guiones tan cuidados, porque a mí el tipo de podcast que me interesa precisamente es el que está muy guionizado y muy trabajado, ¿no? Porque no solo contaba cosas interesantes, sino que es que además ponía la lupa en cuestiones con las que yo podía empatizar rápidamente, ¿no? Entonces, para mí ha sido un referente muy importante. Bueno, y el capítulo que tú pedías que hiciera Javier Peña sobre Horacio Quiroga, Javier Peña lo hizo, fue el último de la temporada anterior. Claro, realmente yo sabía que ella lo iba a pedir, ¿no? De alguna forma. Esto que intuye, ¿no? Es que realmente Horacio Quiroga es muy merecedor de Grandes Infelices, ¿no? Yo decía, ¿cuántos escritores o cuántas personas, ¿no? pueden tener 3 hijos y que los 3 se hayan suicidado? Eso debe ser un récord mundial, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que Horacio Quiroga es un escritor famosísimo en Latinoamérica, porque aparte se estudia en los colegios allí y no tan conocido en España, ¿no? Es algo que a la hora de elegir a los escritores pienso mucho en que puedan ser conocidos e interesantes
para España y para Latinoamérica, ¿no? Ahora que, bueno, pues más o menos se escucha, quizá incluso más en Latinoamérica que aquí. Y a veces, claro, allí muchas veces, por ejemplo, en Colombia se escucha muchísimo el podcast y me piden escritores colombianos que digo, es que en España ni están editados, ¿sabes? Claro. A veces. Entonces, bueno, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Oye, y cuando os habéis puesto a investigar las vidas de estas escritoras y de estos escritores, ¿cuál ha sido el que más os ha gustado, atrapado, fascinado y el que os ha producido rechazo? Pues yo me acabo enamorando de todos los personajes que... Es que el otro día me lo preguntaron y digo, pues es que todos, porque... ¿Todos te han caído bien? Todos me han caído muy bien, me han caído extremadamente bien. De hecho, mira, con Horacio Quiroga, que lo cogíamos de refilón y que luego lo tuvimos que reducir porque es que el episodio ya nos quedaba demasiado grande, ¿no? Y tiene una parte que yo aborrezco profundamente como hombre, ¿no? Porque me parece que es un hombre que, bueno, el trato, o sea, cómo se relaciona con las mujeres, la verdad que tiene cosas bastante despreciables. Pero luego la mirada de Alfonsina Storni, por ejemplo, sobre Horacio Quiroga, me ha enseñado mucho de cómo no tendemos a etiquetar a las personas, ¿no? Y las personas no somos nuestros peores actos, sino que somos mucho más complejas. Y precisamente esa es la grandeza que tienen los creadores y las creadoras, que son capaces de ver todo eso, ¿no? Por eso yo al final con mis personajes es que soy incapaz. Carolina Coronado, las decimonónicas me gustan mucho, porque son unas tramposillas y son se manejan muy bien, o sea, dentro del sistema, ¿no? Es como, de alguna manera, como tienen algo que a mí me interesa mucho, que es como reventar el sistema desde dentro. Y ellas están dentro del sistema y lo utilizan. ¿Tramposillas de qué manera? Bueno, pues que se crean, se inventan biografías, dicen que van a hacer una cosa pero hacen otra, cuando tienen problemas porque ya sus vidas sentimentales se han convertido en algo demasiado confuso, pues bueno, se mudaban de casa, ¿no? Gertrudis Gómez de Avellaneda se mudó un montón de veces de casa, Carolina Coronado también, en fin... De hombres machistas hablas bastante en Tinta Invisible y por supuesto en Grandes Infelices, muchos escritores que tienen lados muy oscuros en el trato con sus mujeres o con las pares escritoras, vas bien servido. Es que prácticamente se podría hacer un podcast de grandes machistas y meter a prácticamente todos los escritores. Bueno, yo creo que era una cosa de la sociedad, no creo que fuera algo exclusivamente de los escritores, ¿no? A mí me cuesta más empatizar con muchos de los personajes. Al final sí que acabas como perdonándoles un poco esos defectos, algunos bastante graves, como los de Horacio Quiroga que comentaba. A mí yo me quedé fascinado con Pessoa, ¿no? Pessoa quizá es el personaje que me quedaría vivir en él. Yo digo... me quedaría el resto de mi vida estudiando los papeles que dejó Pessoa en un baúl, ¿no? Me parece una persona muy fascinante. Y en cambio le tengo mucha manía, y quizás no era el peor de todos, a Stefan Zweig. No sé por qué, le tengo mucha manía, y creo que se nota un poco en el episodio del podcast. Y hay una razón, sí que sé por qué. Es que no puedo entender... a mí me parece bien que él quiera suicidarse, que no le gusta cómo está el mundo, que la guerra avanza y tal, y que quiera suicidarse. Pero ¿cómo puede permitir que su mujer, que era una mujer muy joven, que diga, bueno, pues si te suicidas tú, yo me suicido también? Bueno, pues entonces no te suicidas, ¿sabes? Si esa es la condición, digo, pues me aguanto y aguanto. No sé cómo permitió que su mujer se suicidase con él. O sea, yo estoy deprimido, venga, pues nos suicidamos los dos. Eso me parece imperdonable, ¿no? Bueno, pues entonces en vez de escuchar el podcast hoy de Zweig, vamos a escuchar el de Pessoa. Pessoa fue nadie y a la vez fue el universo entero. Después de su muerte, se descubrieron escondidos en un arcón varias decenas de miles de papeles con poemas, textos en prosa, cartas y notas firmadas por Pessoa y por sus heterónimos. Fue uno de los hallazgos póstumos más extraordinarios de la historia de la literatura. Javier habla en Tinta Invisible del ego de los escritores, pero también de la insatisfacción y el sufrimiento constante con sus obras. Sí, cuenta, por ejemplo, que para Orwell escribir un libro era una lucha horrible y agotadora como el brote de una enfermedad dolorosa, y para Flaubert, como tocar el piano con bolas de plomo atadas a cada falange. Así sin exagerar. A lo loco. ¿Escribir es un sufrimiento? ¿Puede llegar a serlo? Bueno, eso depende para cada escritora. Para mí sí. Realmente es un sufrimiento y al mismo tiempo un placer, es como un poco sadomasoquista, ¿no? Claro, porque sigue haciéndolo. Sí, pero, y no sé hacer otra cosa. Quiero decir, aunque no esté escribiendo, estoy escribiendo en mi cabeza, porque yo creo que un escritor es escritor 24 horas al día y 7 días a la semana. Entonces yo me levanto pensando en que, aunque ahora no esté escribiendo un libro, para mí los guiones de Tinta Invisible o de Grandes Infelices son como un libro, ¿no? Claro. Entonces estoy todo el rato pensando, y le puedo dar esta vuelta, y necesito tener una libreta a mano y tomar el otro.
ayer, el sábado, estaba cenando con mi familia tal, y de repente cenando fuera, y saqué una libreta y me puse a apuntar y dije, bueno, están acostumbrados a esas cosas, ya pasan de mí, ¿no? Pero sí, realmente es algo un poco extravagante, ¿no? ¿A ti también te cuesta, Julia? Pues no, yo debo tener... Tú eres como Isaac Asimov. Yo verborrea compulsiva, no sé, delante del papel. El otro día me preguntaron, ¿sabes lo que es el bloqueo de escritor? Y digo, pues no, la verdad es que no lo sé. No sé, a mí me sale natural. Y fíjate, qué interesante, porque me da la impresión de que, y quizás porque las mujeres nos hemos sentido más silenciadas, tenemos como más necesidad de contar. Yo no he encontrado entre mis escritoras esa problemática, ¿no? Ese dolor. Al revés, en general están deseosas de sentarse, deseosas de escribir, deseosas de contar. Yo creo que tiene también que ver algo con que la escritura de alguna manera para las mujeres muchas veces ha tenido esa función terapéutica y de sacar y de encontrar de alguna manera tu lugar, y la escritura nos ha dado nuestro lugar, ¿no? Un lugar que igual no lo encontrabas. Entonces creo que mira, ahí igual hay alguna diferencia, no sé. Pues para Alejandra Pizarnik la literatura fue justo eso, una terapia y su lugar en el mundo. Fruto de esa intensa labor creativa es el poemario Árbol de Diana. Alejandra lo revisa de manera minuciosa y obsesiva, palabra a palabra, letra a letra, espacio a espacio. Cada poema es corregido de forma infinita, 4, 5, 6 veces. Este poemario la consagra como la poeta más representativa de su generación. Bueno, parece que también algo le costaba, por lo menos le daba bastantes vueltas, ¿eh? Estaba pensando eso, digo, bueno, esa obsesión... Sí. Bueno, otra cosa ya es ponerte a reescribir y dale, ¿no? Sí, es que, a ver, tener un producto de cualquier tipo ya hay que darle muchas vueltas. La escritura, que es algo tuyo y que es algo que va a quedar ahí para los restos, porque al final yo creo que cualquiera que escribe de alguna manera está buscando posteridad, o sea, no está pensando que va a acabar hecho un burruño en cualquier lado, ¿no? Lo que escribe. Entonces, claro que nos importa mucho que lo que lanzamos al mundo sea lo mejor que podamos dar, ¿no? En Pizarnik habéis coincidido, por cierto. Sí. Es verdad, sí. Y ha sido casualidad, la verdad. Bueno, yo creo que es un referente, ¿no?, hoy en día de la literatura latinoamericana del siglo XX, de la poesía latinoamericana del siglo XX, bueno, y mundial, ¿no? Era difícil no coincidir. Sí. No sé si coincide. Esta temporada he visto que no. Pero... No, y yo creo que además nosotros vamos a intentar volver un poco a las decimonónicas, porque es verdad que tienen un punto, bueno, aparte de más desconocido, creo que hay una gran diferencia entre esa energía que había en el siglo XIX. Es un momento de muchos cambios, mucha transformación, y es verdad que el siglo XX... son épocas más oscuras, ¿no? Las guerras, creo que nos oscurecen el alma, ¿no?, a las mujeres, y bueno, a las mujeres, a los hombres y a todo el mundo. Pero me parece que las decimonónicas nos ofrecen un espacio que quizá es más interesante ahora mismo puede ser más interesante para nuestra audiencia. Sí, es muy interesante también, pues no todos coincidir igual con Pizarnik, porque una cosa que a mí me sucede con Grandes Infelices, muchas veces quiero hacer un episodio sobre alguna escritora y evidentemente yo no puedo irme a México o a Uruguay a investigar, necesito ya como unas biografías previamente escritas y por ejemplo, pues estuve buscando biografías de Rosario Castellanos, de Idea Vilariño, y prácticamente no hay material. Sí, no hay material suficiente. En cambio, tú buscas una biografía de Dostoyevsky y salen 35, ¿no? Entonces, evidentemente, hacer algunos episodios sobre algunas escritoras resulta mucho más complejo. Entonces, necesitamos que los investigadores escriban esas biografías para después nosotros poder divulgarlas, ¿no? Bueno, de alguna forma también puede significar vuestros respectivos podcasts una plataforma de impulso para que estos investigadores se pongan a investigar. Hablábamos de Alejandra Pizarnik. Le pasa lo mismo a Virginia Woolf, Alfonsina Storni o el citado Zweig. Suicidas, todos ellos. ¿Por qué se suicidan tantos escritores y escritoras? Porque son grandes infelices. Bueno, yo creo que en el caso de las mujeres es verdad que tenemos muchísimas. Silvia Plath, bueno, no sé, hay una anécdota muy
muy interesante, muy ilustrativa de Cristina Peri Rossi, que seguramente conocéis, ¿no? Que dice que un tío suyo se fue de viaje y le dejó acceso a su biblioteca, y cuando regresó ella estaba entusiasmada porque había leído muchísimo, y le dijo el tío le dijo, bueno, ¿y qué te ha parecido? Y dice, pues fenomenal, ya sé lo que voy a ser de mayor voy a ser escritora. Y le dijo el tío, oye, pero ¿tú has visto cuántos de estos libros que has leído están escritos por mujeres? Y dijo, bueno, pues estaba de Safo, Virginia Woolf, y no sé quién era la otra, no sé si era Pizarnik. No, Pizarnik no sería, no sé quién era, una tercera. Virginia Woolf. Y le dijo, bueno, ¿y qué tienen en común todas estas mujeres? Y le dice, pues que se suicidaron. Y dice, pues ya sabes, aprende. Las mujeres no escriben, y si escriben, se suicidan. Y es verdad que hay muchas mujeres, pero yo creo que todo está de nuevo atravesado por esa insatisfacción, por esa incapacidad para encontrar su lugar en el mundo. Y yo creo que se dan más en las mujeres. Y luego también a ciertas vulnerabilidades que tenemos nosotras y que no tienen ellos, pues por ejemplo somos mucho más tendentes a la depresión y hacia algunos temas que tienen que ver con nuestra propia fisiología. Yo creo que aparte de esto que cuenta Julia, creo que en general la profesión, o el arte de escribir, como que magnifica todo mucho, ¿no? Es como, a mí la gente me dice, es que en Tinta Invisible hablas del ego, de la envidia, pero eso lo tienen todos, no solo los escritores. Sí, pero creo que los escritores y escritoras lo viven de una manera mucho más brutal. Porque ponen la lupa, precisamente, por la lente de aumento, que tú decías. Sí. Son grandes sufridores, porque son gente que piensa mucho el mundo, y cuando piensas mucho el mundo sufres, ¿no? Es mejor ir sin pensar muchas veces. Esto que cuando tienes una herida en la boca, ¿no? Y que vas ahí con la lengua dándole, ¿no? Habría que, como a los perros estos que les ponen la lámpara para no lamerse, pues los escritores necesitarían una de estas lámparas, ¿no? Pero de la muerte también a la vida. Thoreau escribió que en sus diarios que es una soberbia sentarse a escribir cuando aún no te has levantado a vivir. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay que vivir para escribir? Yo sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo he experimentado. Bueno, de hecho, he publicado 3 libros y 2 de ellos están inspirados por la muerte de mi mejor amiga y de mi padre. Entonces, claro, de alguna forma ahí está la experiencia. Y creo que lo que decía de que prácticamente todos los libros, incluso si coges libros de ciencia ficción, ¿no? Tienen que ver con la vida de los escritores y con lo que están viviendo los escritores. Yo creo que no se puede escribir una novela de amor o de desamor si no has vivido un amor o un desamor, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que vivir para escribir. Yo también estoy de acuerdo, porque al final coincido también con Javier en otra cosa que ha mencionado antes. De alguna manera yo siento que las obras que producen estas creadoras que yo he estudiado son de alguna manera un diario, porque son las cosas que les preocupan, que sienten, que... Entonces, claro, si no has tenido esas vivencias, estas experiencias, luego las vas a transformar y las vas a convertir en ficción o en otra cosa, pero parten de una vivencia personal. Pues podríais contarnos una buena historia sobre vosotros para despedir. Una buena historia sobre nosotros. Que sea breve. Que empiece Julia. Bueno, pues yo voy a recordar a Flaubert. Entonces, hay que ser muy ordenado y muy disciplinado en tu vida personal para poder ser creativo y violento en tu trabajo. No sé, yo siempre pienso que mi vida es muy aburrida y muy estándar y muy, no sé, es que no te sabría decir algo íntimo mío, personal así ahora mismo. Bueno, tú por otro lado, aunque pienses que tu vida es muy normal, luego vas haciendo cosas como Contando Mujeres, que no es algo muy normal, y vas escribiendo y haciendo cosas que no son lo que hace la mayoría de la gente. Bueno, pero también nos da pudor contar nuestras vidas personales. Claro. Y las vidas están llenas de muchos momentos que bueno, no sé, luego tendrán que ver si producimos algo que a la larga interesa, pues quizá vengan otros y escarben, pero a mí me da pudor. Yo soy muy poco pudoroso, y de hecho la gente me dice, qué valiente fuiste al desnudarte en estos libros. Y yo, para nada, o sea, no tengo ningún pudor por eso. Ojalá todo fuera desnudarse, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, cuando hablábamos del azar antes, y como creo que el azar lo es todo, bueno, o es mucho, ¿no? En la vida o en el éxito de un escritor. Pienso en eso, en cómo pues me convertí en escritor publicado. Como digo, yo estaba en la Xunta escribiendo discursos, escribía discursos para una conselleira que es la persona a la que más he detestado en mi vida, la persona con los principios morales más distintos a los míos que existe, y tenía que estar todos los días metiéndome en su cabeza para escribir. Entonces, imaginad... Pura ficción, eso es trabajar la ficción diariamente. Es nivel máximo de alienación, ¿no? Entonces yo escribí Infelices
para ser yo mismo, para demostrarme que aún sabía escribir otra cosa. Porque yo notaba que llegaba a casa y empezaba a hablar como los políticos, ¿no? Y decía, esto es urgente y prioritario, ¿sabes? Y cosas así. Digo, coño, yo tengo que escribir para ver si sé escribir todavía como una persona, no como un político. Y escribí Infelices y descargué ahí, bueno, lo escribí con mi voz total. De hecho, cuando Blackie la compró tuve que cortar algunas cosas porque había demasiada voz mía y demasiada vida mía. Y yo no tenía intención de publicarlo, era como, bueno, en vez de ir al psicólogo, que es muy caro, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, se lo di a leer a 3 personas, a mi mujer, a mi mejor amiga, Paula, que falleció, y a otra amiga. Y esta amiga, pues un día, ellas me dijeron, tienes que publicar. Y dije, ¿qué va? Esto es una cosa mía, tal. Y esta amiga, un día, pues estaba con otros amigos de ella que le dijeron, vente a comer con nosotros porque vienen unos primos de Barcelona y así comemos todos juntos y tal. Y dice, pero es que ya descongelé las lentejas, no me va bien y tal, que sí. Y al final la sentaron con la prima y la prima le preguntó, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Pues soy periodista y tal, y tú, pues soy agente literaria, ¿no? Y dice, pues un amigo mío ha escrito una novela y tal, pues que me la pase. Y fue esta gente la que a los 3 días me contestó y me dijo, me ha gustado mucho y quiero que la publique Blackie Books. Y me cambió la vida, el azar. Y yo siempre digo, si mi amiga se hubiese ido a comer las lentejas, yo ahora no estaría aquí. Tendríais que haber hecho otro programa distinto. Entonces, ¿cómo unas lentejas pueden cambiar, ¿no? Como el efecto mariposa? Entonces, a mí eso me fascina del azar, ¿no? Es una historia muy... ¿Austeriana? Es austeriana, sí, iba a decir que no es muy oculta, no es muy no sé. Pero había unas lentejas. Había lentejas. Sí. Gracias por esta historia de lentejas, gracias por las historias que contáis en Contando Mujeres y en Grandes Infelices. Julia Montejo, Javier Peña, ha sido un placer teneros aquí. Un placer. El placer ha sido nuestro. Bueno, sí. Mío, por lo menos. Y mío, gracias, Javier. Yo te incluyo ya. Bueno, muy bien, aquí los escritores mueren, pero como dice Javier, las historias nunca mueren. Tenemos ahí un mini productor que se va a hacer productor dentro de unos años. Sus padres seguro que lo son. Sí. Y tú, si no lo eres, pues ya estás tardando en entrar en carnecruda.es y dar luz a nuestras vidas. Porque si no, esta república tendrá que apagarlas. Volvemos mañana. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.